Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y a estudiar la Biblia. Estamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Voy a leer todo el texto y lo haré de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta. Y él, Jesús, les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él, Jesús, estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, «Jamás hemos visto cosa semejante». He dividido este texto en las siguientes 3 partes. Número 1, Jesús regresa a Capernaum. Número 2, un paralítico es traído a Jesús. Y número 3, Jesús perdona pecados. Empecemos con el número 1, Jesús regresa a Capernaum. Marcos nos ha dado detalles acerca de la ubicación de Jesús y qué es lo que él ha estado haciendo. Realmente no ha entrado en detalles en las interacciones que Jesús ha tenido con las personas, pero sí se ha encargado de decirnos, Jesús estaba en este lugar, luego Jesús se fue a este otro lugar, etc. Y aquí vemos que Jesús de nuevo entra en Capernaum. Ahora, el capítulo 1 había terminado diciendo que Jesús ya no podía entrar en los pueblos, y esto porque su fama ya se había extendido en toda la región de Galilea. Pero Marcos había especificado de que Jesús ya no podía entrar en estos pueblos abiertamente. Entonces no era de que Jesús ya no podía entrar en estos pueblos, solo de que no lo podía hacer abiertamente. Entonces aquí en el capítulo 1 vemos que Jesús sí entró de nuevo en Capernaum, y tenemos que asumir, por el detalle que ya nos dio Marcos, que quizás Jesús tuvo que entrar en Capernaum de noche. ¿Y qué es lo que nos cuenta Marcos que sucedió cuando Jesús llega de regreso a Capernaum? El texto nos dice que se reunieron muchas personas, y eran tantas las personas que se habían reunido que ya no había lugar ni aun a la puerta. Entonces vemos que Jesús entra de nuevo en Capernaum y nuevamente muchas personas llegan a él. Marcos capítulo 2 y el versículo 2 termina diciendo que Jesús les explicaba la palabra. Otras versiones dice que Jesús les predicaba la palabra, pero en el lenguaje original, esa palabra que se traduce como explicaba o predicaba, realmente quiere decir les hablaba la palabra. De todas maneras, aquí Marcos nos recuerda algo que nos había dicho
acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esta era una de las prioridades de Jesús aquí en la tierra, de venir a predicar, a enseñar, a hablar sobre las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Dios estaba haciendo un camino donde no lo había. La humanidad necesitaba ser rescatada por Dios, y Dios, en la persona de Jesús, viene al mundo a rescatar a su pueblo. Continuemos con el número 2, un paralítico es traído a Jesús. Vemos entonces que Jesús está en casa. Marcos no nos dice de quién era la casa, pero sabemos que cuando Marcos nos había dicho en el capítulo 1 que Jesús había entrado en Capernaum, había ido a la casa de Simón Pedro y su hermano Andrés, entonces lo más probable es de que Jesús regresó nuevamente a la casa de Simón Pedro y de su hermano Andrés. Y vinieron 4 hombres y le trajeron un paralítico a Jesús. Y el texto nos dice en los versículos 3 y 4 que como no pudieron acercarse a Jesús porque había mucha gente, estos 4 hombres se subieron al techo de la casa, abrieron el techo y desde ahí bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Es bien interesante el detalle que Marcos nos da, porque vemos que Jesús estaba de nuevo en Capernaum, en una casa, predicando las buenas noticias, y de repente se abre el techo de la casa, y aquí están 4 hombres bajando la camilla de donde estaba un paralítico para poder traer a este paralítico a los pies de Jesús. Algo importante que hay que reconocer es de que en los tiempos de Jesús, las personas discapacitadas eran hechas a un lado en la sociedad. Y creo que hoy en día esto también sucede, aunque tal vez ya no de la misma manera o del mismo grado. Pero en ese tiempo, muchas veces hasta sus propias familias abandonaban a estas personas discapacitadas. Y especialmente si la persona nacía con una discapacidad, era muy fácil en esos tiempos simplemente deshacerse de la criatura que había nacido con una discapacidad. Es interesante notar entonces cómo es de que 4 hombres traen a este paralítico a los pies de Jesús. Marcos no nos da ningún otro detalle, y los otros evangelios que nos cuentan esta misma historia, que son el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, tampoco nos dan muchos detalles ni del paralítico ni de estos hombres. Entonces pude pensar en 2 diferentes probabilidades acerca de este paralítico. La primera siendo de que tal vez este paralítico no siempre fue paralítico, o sea, de que él vivió una parte de su vida sin una discapacidad y ahí fue como pudo desarrollar una amistad con estos 4 hombres. Entonces, estos 4 hombres eran parte del círculo de amistades que este paralítico tenía, que formó antes de su discapacidad. La segunda opción es de que quizás este paralítico venía de una familia de dinero y de influencia en ese lugar. Entonces los padres no lo abandonaron a este paralítico, tal vez les pudo pagar a estos hombres, tal vez eran servidores de la casa, y por eso ellos llevan a este paralítico. Yo personalmente creo que es la primera opción. Otra vez, Marcos no nos da estos detalles, pero no hace mucho sentido que estos 4 hombres hubieran ayudado a este paralítico. Al menos que el paralítico no haya nacido paralítico y que pudo formar estas amistades con estos 4 hombres. Pero volviendo al texto, también notamos que estos 4 hombres tenían toda la intención de llevar a este paralítico a Jesús,
pero inicialmente no pudieron a causa de la multitud, dice el texto. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron otro curso de acción al llevar al paralítico al techo de la casa. Luego tuvieron que abrir un hoyo en el techo, y así fue como pudieron acercar al paralítico a Jesús. Y esto nos habla mucho, porque hoy en día la cultura critica a los cristianos cuando, por ejemplo, sucede algo en la comunidad y lo que hacemos los cristianos es ofrecer nuestras oraciones y nuestros buenos deseos hacia las cosas malas que suceden en nuestras comunidades. Y personalmente creo que ellos están correctos en tener esa crítica con nosotros los cristianos. Ahora, yo sé que son los cristianos los que históricamente han contribuido al desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades. Son los cristianos que han abierto hospitales, bancos de comida, los que han ayudado a los huérfanos, a los ancianos. También sabemos que hoy en día está la situación política, por lo menos aquí en los Estados Unidos, muy pesada. Entonces esta crítica se ha vuelto más política que nunca antes. Pero otra vez, personalmente creo que esa crítica es válida. ¿Por qué? Porque si tú has sido parte de la comunidad cristiana, sabemos que muchas veces surgen muchas necesidades en nuestras comunidades y muchas veces como cristianos solo decimos, oh, vamos a estar orando por esa situación. Ahora, no estoy diciendo que la oración no sea importante. Claro que la oración es importante. Ante cualquier necesidad, ante cualquier calamidad, es muy necesaria la oración. Esta es una creencia cristiana y Dios llama a los cristianos a que oren. Pero no es todo lo que podemos hacer. Aquí vemos a estos 4 hombres cargando al paralítico para traerlo a los pies de Jesús. Y cuando no pudieron acercarse a Jesús porque había mucha gente, ellos hicieron aún más al cargar al paralítico al techo de la casa de donde estaba Jesús, abrir un hoyo en el techo y desde ahí bajar al paralítico a los pies de Cristo Jesús. Por lo tanto, hay más que nosotros también como cristianos podemos hacer ante la necesidad en nuestras comunidades, en nuestra ciudad. Continuemos adelante con el número 3, Jesús perdona pecados. Como había mencionado, Jesús estaba enseñando, predicando, hablándoles la palabra, y de repente es interrumpido cuando hay 4 hombres abriendo un hoyo en el techo de donde él estaba y empiezan a bajar a un paralítico y se lo traen a sus pies. Era claro entonces que el paralítico quería ser sano. Por eso fue que vino a Jesús. Era claro que también los 4 hombres o los 4 amigos del paralítico también querían que el paralítico fuera sano, que Jesús lo sanara. Y Marcos nos dice que Jesús vio la fe de ellos. Y no nos especifica la fe de quién exactamente, pero podemos asumir que era la fe tanto del paralítico como de sus amigos, o estos 4 hombres. Y en vez de sanar al paralítico, Jesús le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué impresionante esta declaración que Jesús hace. Le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos cómo Jesús está evidenciando la necesidad primordial del paralítico. Sí, el paralítico quería ser sano y él estaba deseando algo bueno, pero más allá de su discapacidad, más allá de esta necesidad muy obvia del paralítico, era la necesidad de que sus pecados fueran perdonados. Otra vez,
Esto es lo que Jesús predicaba. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, y aquí Jesús estaba hablando, «El tiempo se ha cumplido», decía, «y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Jesús entonces le da la mejor noticia que este paralítico podía recibir, que era que sus pecados estaban siendo absueltos. Esta era la necesidad primordial del paralítico, como lo es de cada ser humano. Hay muchas necesidades en todo el mundo. Todos, de cierta manera y de cierto grado, tenemos diferentes necesidades. Algunos tienen necesidades básicas, necesitan qué comer, qué vestir. Otros tienen necesidades físicas, tienen alguna enfermedad, sufren de algún dolor en el cuerpo. Otros tienen necesidades emocionales. ¿Cuánta gente no hay aquí en los Estados Unidos que sufre de depresión y ansiedad? Hay mucha necesidad alrededor nuestro, pero Jesús nos muestra nuestra necesidad primordial, la cual es de que sean perdonados nuestros pecados. Nosotros, los seres humanos, somos por naturaleza enemigos de Dios. Alguien tal vez dirá, no, yo soy una buena persona, yo no soy un enemigo de Dios. Pero lo único que tenemos que hacer para ser enemigos de Dios es nacer. Por naturaleza, nosotros los seres humanos somos pecadores. Ahora, Dios no creó a la humanidad así, pecaminosa. La Biblia nos enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y desde ahí entró el pecado y la muerte. Y es el pecado que nos separa de Dios. Y es por eso que Jesús vino al mundo, para rescatarnos y para perdonar nuestros pecados. Y esto es lo que Jesús le ofreció al paralítico. Luego vemos que también estaban ahí, escuchando todo, algunos de los escribas. Y no me recuerdo si es en el episodio anterior o hace 2 episodios atrás, yo mencioné quiénes eran estos escribas. Y los escribas eran esencialmente los expertos en la ley de Dios, en lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento. Y eran ellos los que se encargaban de enseñar la palabra de Dios en ese entonces. Y aquí es en donde empezamos a ver que Marcos nos cuenta sobre estas interacciones que Jesús tenía con las personas religiosas. ¿Y por qué eran estos escribas personas religiosas? Porque dice el texto que estos escribas pensaron en sus corazones, ¿por qué es que éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, hay una razón por la cual ellos se preguntaban esto en su corazón, y esto es porque la Biblia sí nos enseña que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, si Jesús no era Dios, tenían razón los escribas de decir que Jesús estaba blasfemando. ¿Cómo puede un hombre perdonar los pecados de otro hombre? Pero los escribas no podían ver que Jesús era Dios. Ellos tenían el entendimiento de la palabra de Dios, pero aún así, la religiosidad en ellos no les permitía ver que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a la tierra a perdonar los pecados del mundo. Jesús viene entonces y enfrenta a estos escribas, a estas personas religiosas, y dice que Jesús, conociendo en su espíritu qué era lo que estaban pensando estos escribas, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Y esto tendría que haber sido una pista para ellos, ¿verdad? Es como, como esta persona, que solo es un hombre y no es Dios, sabe lo que nosotros estamos pensando en este mismo momento en nuestros corazones. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Muy interesante el argumento de Jesús aquí con ellos.
Jesús los estaba confrontando. Porque es como que si Jesús está diciendo, ok, ustedes creen que yo soy un hombre y no soy Dios hecho carne. Entonces, como solo soy un hombre, y un hombre seguramente loco por atreverse a blasfemar en contra de Dios, sería fácil solo decirle a una persona, hey, tus pecados te son perdonados, en vez de poder decirle, levántate y anda. ¿Por qué? Porque un hombre no puede milagrosamente sanar a otra persona. Es imposible. Imaginémonos que un hombre pudiera solamente decirle a un paralítico hoy en día, levántate y anda. Y esto también era verdad en el tiempo de Jesús. Marcos no nos cuenta si los escribas le respondieron a Jesús y solo nos dice qué es lo que Jesús continuó diciendo. Y en Marcos capítulo 2 y versículo 10 dice Jesús, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí Jesús, confrontando a los escribas, les estaba demostrando que Él no era solamente un hombre, Él era Dios hecho carne. Jesús es Dios y le añadió a su divinidad la humanidad. Y por lo tanto, cuando Él viene aquí a la tierra, vino con la autoridad de poder perdonar los pecados de todo hombre que en Él crea. Termino observando la reacción de la gente que estaba ahí, al ver que este paralítico se levantó. Y dice que tomó al instante la camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Por lo tanto, amigos, tú y yo podemos también creer que Jesús tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y también para ayudarnos en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Y en Cristo Jesús así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.